las mujeres nos hacemos la misma pregunta. ¿Qué pasa con nuestras hormonas cuando nos quitan el útero? Hola, soy la doctora Gina Carranza, ginecóloga, bióloga de la reproducción, especialista en hormonas y fertilidad. Una de las cirugías más realizadas en todo el mundo es la histerectomía total. Y esta cirugía se puede llevar a cabo por múltiples razones, porque la paciente tenga sangrados uterinos, miomas, en ocasiones engrosamientos endometriales, riesgo de cáncer o en su defecto cáncer endometrial. Este tipo de problemas puede generarle a las pacientes sangrados abundantes, dolor, en ocasiones incontinencia urinaria, dificultad para orinar, dificultad para defecar, ciertas alteraciones que pues al final de cuentas llegan a ser molestas para las pacientes, o acude con todos estos síntomas y al final se decide junto con el ginecólogo que se tiene que retirar el útero. Generalmente, cuando los problemas que tiene el útero no involucran a los ovarios pueden permanecer en su sitio. Entonces, cuando esta cirugía se realiza, cuando se quita el útero, los ovarios permanecen en su lugar. No hay necesidad por la cual quitar los ovarios, a menos de que exista una patología ovárica que requiera que los ovarios sean extirpados o retirados. En general, cuando esto ocurre y solamente se retira el útero, la paciente va a presentar una ausencia total de menstruaciones, debido a que la menstruación viene del interior del útero. Y al retirar el útero, entonces no hay endometrio, no hay descamación endometrial y no hay menstruación. Sin embargo, existe mucha confusión debido a que la menopausia se considera la ausencia de menstruaciones por más de un año, o cumplido un año de ausencia de menstruaciones, se le considera una paciente en menopausia. Sin embargo, de manera fisiológica, la menopausia o la ausencia de menstruaciones se presentan debido a una deprivación hormonal que fisiológicamente ocurre conforme avanza la edad. Esta deprivación hormonal se da porque los ovarios entran en una falla ovárica y esto se da por el propio envejecimiento. Esta falla ovárica hace que la hormona folículo estimulante que es secretada en nuestra hipófisis, al llegar al ovario no sea captada, no sea recibida, y entonces al no haber FSH dentro del ovario, no hay traducción o transformación de andrógenos a estrógenos. Me explico un poco más a detalle. La hormona folículo estimulante es una hormona necesaria para la formación de estrógenos. La hormona folículo estimulante toma a los andrógenos como la testosterona y lo convierte en estrógenos. En un video anterior platicábamos acerca de que hay una descendencia hormonal y esta descendencia es que, digámoslo así, la testosterona es como la mamá de los estrógenos. Sin embargo, si la FSH no está en el ovario, no es captada por el ovario, entonces no hay formación de estrógenos porque no está presente la FSH. En la menopausia, debido a que hay una falla ovárica, la FSH no puede ser captada por el ovario, entonces el ovario se queda sin FSH. Eso traduce o eso significa que no va a haber formación de estrógenos. ¿A qué voy con todo esto? Quiero dejar el contexto de que cuando ocurre una cirugía como la histerectomía, o sea, el retiro del útero, pero permanecen los ovarios en una paciente de 40 años, por ejemplo, o de 45, que tiene sus ovarios todavía funcionando de forma adecuada, el que le retiren el útero no va a significar que el ovario va a dejar de funcionar. Simplemente el ovario va a continuar teniendo su ciclo hormonal normal sin ningún problema. Solo lo que se quitó fue el útero. Y entonces lo que nosotros vamos a ver físicamente o visualmente es la ausencia de menstruaciones. Entonces, cuando un útero se retira de una paciente, pero los ovarios permanecen en el cuerpo de la paciente no entró en menopausia. Simplemente tiene una ausencia de menstruaciones porque ya no tiene endometrio, porque ya no tiene útero. Ahora, ¿qué pasa con las pacientes a las cuales sí se les retiran los ovarios por alguna situación en específico de esa propia paciente? Pues esa paciente a la que se le retiró el útero o los ovarios, esa paciente sí va a entrar en menopausia, pero es un tipo especial de menopausia a la cual se le llama menopausia quirúrgica. Y esto es porque de esa falla ovárica de la que hablábamos en los ovarios por el envejecimiento, pues se va a simular a la ausencia de los ovarios.
Ambos casos van a tener una ausencia total de estrógenos y esto va a generar que la paciente no tenga menstruaciones, ya sea porque no tiene ovarios o porque hay una falla en los ovarios. Es sumamente importante que las pacientes a las que se les retiró el útero junto con los ovarios sean valoradas hormonalmente por un endocrinólogo, por un ginecólogo, por un oftalmólogo, por un psicólogo. Debe ser un tratamiento multidisciplinario debido a que los estrógenos o la falta de estrógenos puede dañar bastante fuerte a la paciente. ¿Por qué? Los estrógenos son una parte vital en las mujeres. Los estrógenos, si me voy de arriba para abajo, los estrógenos nos dan la memoria, nos dan la capacidad de la lógica, nos dan la capacidad de cálculo, el razonamiento. Los estrógenos favorecen el funcionamiento de la tiroides, de nuestra visión, de nuestra audición, del habla. Ayudan a que nuestro corazón siga funcionando adecuadamente, de que no se generen arritmias, nos protege contra infartos, mantiene en control a los triglicéridos, al colesterol, ayuda al adecuado funcionamiento de los riñones, de nuestro intestino y específicamente una función que se puede llegar a deteriorar impresionantemente rápido es la densidad mineral ósea, o sea, qué tan densos y qué tan fuertes están nuestros huesos. O sea que una paciente a la cual se le retiraron los ovarios o que tiene una falla ovárica puede llegar rápidamente a caer en osteoporosis. Por eso el manejo tiene que ser multidisciplinario, con un ginecólogo, con un endocrinólogo, con un cardiólogo y dependiendo de qué situaciones se vayan agregando, esta paciente deberá acudir con el especialista para evitar que todos estos síntomas lleguen a una complicación. En el caso de que la paciente sea candidata porque tiene una salud cardiovascular estable y tenga riesgo cardiovascular bajo y todas las condiciones se le den a esta paciente, será entonces candidata a una terapia hormonal de reemplazo o terapia hormonal menopáusica, que consiste en la sustitución de estas hormonas que le faltan a la paciente para que estas hormonas sintéticas le ayuden a recuperar todas las funciones perdidas después del retiro de los ovarios. Ya sea que seas una paciente que le retiraron el útero o seas una paciente que le retiraron el útero junto con los ovarios, tienes que ser revisada. Ya sea el motivo por el cual te hayan retirado uno o dos órganos, tienes que ser revisada para que se valore tu estado general y no tengas complicaciones secundarias a estas cirugías. Sin embargo, es sumamente importante mencionar que la prevención es lo más importante. Actualmente el ultrasonido endovaginal o el ultrasonido abdominal no forman parte de ninguna pesquisa o medio de tamizaje para ninguna enfermedad. Sin embargo, es importante que cada revisión ginecológica a la que acudas a realizarte tu Papá Nicolau o por cualquier situación en la que tú te encuentres, sea revisada con un ultrasonido para valoración de útero, de ovarios, de endometrio, incluso del cérvix y de la vagina. Entonces, si ya sabías de este tema o te interesa saber más, no dudes dejarlo en los comentarios y te leo. Gracias por haber llegado hasta este momento del video. Y si todavía no estás suscrito, te invito a suscribirte. Si ya lo estás, activa la campanita para que todas las notificaciones de todos los videos te lleguen a tiempo. Y si te gustó esta información,